Hoy hablaremos del tiempo, no como se define en los diccionarios. Magnitud física que permite ordenar la secuencia de los sucesos, estableciendo un pasado, un presente y un futuro. No. Vamos a hablar del tiempo como la cualidad. Eso que sirve para la creación y que nos permite trascender lo inmediato y funcional. Este es el tiempo de las ideas y de la creación, el tiempo del arte. Y este es Gabinete de las Curiosidades, el espacio de las maravillas. La colonia Roma fue al inicio del siglo XX un espacio residencial de gente adinerada de la Ciudad de México. Sus mansiones estilo francés fueron con el tiempo diluyéndose en otros estilos arquitectónicos. Hoy es el sitio que alberga una gran cantidad de galerías, centros culturales y rincones llenos de curiosidades y creatividad, como este, llamado Viriatos, donde se viaja y aprecia el paso del tiempo. Como sucede en las notas de una melodía, la conciencia se manifiesta en multiplicidad cualitativa. Para el filósofo francés Henri Bergson, el ser humano la percibe en una sucesión continua que permite enlazar el presente con el pasado y en la que no se descomponen las vivencias, al contrario, se armonizan entre sí. La duración es entonces el tiempo real de la conciencia, tal y como lo experimentamos profundamente por medio de la intuición. El tiempo ha permitido que el ser humano habite los espacios y los vaya diferenciando. La magia, la religión y el arte han ido estableciendo su propio ámbito en el que se eligen elementos que van significando. Con el tiempo, estos elementos devienen símbolos. Y estos símbolos en su conjunto hablan del tiempo mismo y nos permiten ubicar ciertas medidas dependiendo de la utilización. Durante los siglos XVI y XVII hubo una enorme afición por parte de ciertos personajes por demás sofisticados, adinerados y muy cultos, y cuya curiosidad era insaciable. Así fue como se inició la idea de adquirir un montón de objetos que alguna vez habían significado algo para alguna cultura en un lugar lejano y que simbolizaban algún valor. Con el tiempo, el interés cambió y empezó a concentrarse en asuntos mucho más específicos, como la idea del cuerpo humano, la medida del tiempo, la naturaleza y la formación del mundo. Estos objetos se fueron clasificando según su interés en animalia, vegetalia y mineralia, y a los espacios se les llamó gabinetes, gabinetes de las curiosidades. El espacio en el que estamos es uno de estos sitios en los que parece haberlo todo. Objetos de todos los tiempos, de todos los lenguajes. Podemos suponer que todo esto aquí tiene historia. Bueno, este proyecto que se llama Viriatus, que es nuestro nombre, los dos nos llamamos Viriato en latín, surgió de una pasión básicamente de Ernesto, mi hermano. Él, desde niño yo recuerdo que era un apasionado de las antigüedades y del coleccionismo. Y era, creo que, el único que respetaba lo que había en casa de mi abuela cuando se vació esa gran casa que se vendió. Y él recopiló y recuperó muchas cosas que se habían ido a la basura o que nadie les había dado el valor. Y me fui contagiando poco a poco de esa emoción y de ese respeto por lo antiguo, por lo vintage, por los recuerdos, por la nostalgia. Y así surgió Viriatus. ¿A qué debemos eso? Los objetos tienen una energía porque nos cuentan historias, porque nos hablan de la memoria, nos hablan de gente que los ha tenido. El otro día me acuerdo que me estaban contando de algo de María Félix. En fin, puedes encontrar incluso hasta la vida de personajes que nos son familiares ya por su historia. Los puedes encontrar reflejados en los objetos. Eso les da como una carga distinta. ¿Cómo convives tú con los objetos? Bueno, yo
recupero o rescato los objetos que voy encontrando y es solo feeling, o sea, si yo encuentro algo que me gusta estéticamente, lo recupero, pero también he encontrado otros caminos que ha sido el de conocer la historia del objeto. Y es donde yo me doy cuenta de que a lo mejor esto era una pieza que perteneció al abuelito que era amigo de Porfirio Díaz o cosas así que hacen que yo recupere ese objeto, además por el valor estético, por otros valores como el histórico o el anecdótico, ¿no? Entonces, en nuestra tienda tenemos esos dos vertientes, ¿no? Objetos que solo son recuperados por su estética y por gusto y los que tienen alguna historia que contar. ¿Cuál es la diferencia entre un objeto viejo, es decir, algo que podemos desechar y tirar a la basura, y un objeto antiguo? ¿Cómo lo podrían definir esa diferencia? Bueno, hay diferentes criterios, pero un criterio que se ha generalizado es que se considera antiguo todo aquello que tiene más de 100 años. Okay. Vintage, lo que tiene menos de 100 años, y pues ya se empieza a considerar vintage lo que es de los años 80, un poco lo que nosotros, bueno, yo. O sea, yo soy vintage. Ya somos vintage. Ya yo somos también. Vintage. Okay. Entonces, ese es como el consenso. ¿Y qué se considera como de un valor artístico o no? Yo creo que es muy subjetivo. Yo creo que es el valor que tú le das a las piezas. Y yo creo que en Viriatus lo que tú encuentras, y yo le doy dos tipos de valores a nuestras cosas. El valor económico por sí mismo que tiene el objeto, y otro es el valor estético y emocional sobre todo. Y me hace pensar en ciertos objetos que ustedes encuentran de alguna manera, pero conocen su historia, se involucran con ellos. ¿No les cuesta trabajo ciertos objetos desprenderse de ellos? Sí, definitivamente es algo que, especialmente yo, que soy el coleccionista nato, he tenido que trabajar el desprendimiento, porque hay todo lo que ven aquí ha sido comprado por mí y porque me gusta, ¿no? Entonces, pues es difícil. Hay que trabajar mucho en el desapego, ¿no? En saber soltar y saber cuando llega a manos de alguien que se emociona y que se va feliz de nuestra tienda, nosotros le llamamos que es el nuevo protagonista de la historia de ese objeto. E incluso creas un vínculo con él, ¿no? Que es como una nueva relación de dónde se ve el objeto. No es que te desprendas del todo. Sí, no, sabemos que se queda en algún lugar y que se va a preservar de alguna manera, porque quien lo compra lo respeta, lo quiere, lo valora. Incluso algunas de nuestras piezas han llegado a estar en museos. En memoria, Berzón considera que la memoria recoge y conserva todos los aspectos de la existencia y que es el cuerpo, y especialmente el cerebro, el medio que permite recobrar los datos, haciendo aflorar recuerdos en forma de percepciones. Según él, no vamos del presente al pasado, de la percepción al recuerdo, sino del pasado al presente, es decir, del recuerdo a la percepción. Hablando de arte, el tiempo es fundamental para permitir el proceso de creación. Un espacio de exhibición se convierte en el gran vaso comunicante en el que los objetos cobran vida como ideas y como representación de una historia. Generar una idea o tal vez captarla de algún sitio. Entonces intuirla y a través de la conciencia poder llevarla al espacio interior. Luego procesarla y permitirle tomar forma, concretarse y devenir objeto. El mundo del arte nos habla de todos y de cada uno de los objetos que son creados por el artista. El instrumento más importante para la creación es el tiempo. El centro generador de las ideas es el tiempo en la filosofía. La concepción del tiempo ha ido cambiando en la historia, ¿no? Ha cambiado justamente conforme también ha evolucionado el propio hombre en su concepto acerca de la propia filosofía, ¿no? Del quehacer humano, ¿no? ¿Qué es el pasado, qué es el presente y qué es el futuro, ¿no? Una abstracción. Una abstracción que tenemos que hacer para medirlo. Sujetarnos a las cosas, ¿sí? Sujetarnos a momentos, ¿sí? Y entonces, por ejemplo, San Agustín es el que divide, ¿no? Hay un tiempo que es el tiempo real, el tiempo importante, que es el tiempo del alma, y el otro que es el tiempo de la realidad, ¿no? ¿Sí? Pero al final también ese es un problema, ¿no? Porque ¿cómo medir ese tiempo vital, existencial? Hay cosas que cuando las estás viviendo en un momento dado te reviven una sensación
una experiencia, casi hasta un olor, algo hasta visual a veces, ¿no? Táctil. Y este es el verdadero sentido del tiempo, es donde podríamos medir sin medirlo cuantitativamente, pero donde lo podríamos explorar. Sí, claro, es lo que hace Bergson, es lo que le llama el elan vital. Es decir, el elan vital es justamente eso, cuáles son las experiencias que verdaderamente han conformado tu propia subjetividad. Frente al tiempo somos siempre un proyecto. Estamos yectados, es decir, estamos arrojados en un mundo en el que estamos proyectando nuestro propio mundo, nuestro propio devenir, ¿sí? Desde un pasado que es lo que ha sido. Y por eso la necesidad de rescatar el arte como nunca, quizá como una nueva religión o una nueva postura. Todos estos objetos crean un tiempo propio, un tiempo casi me atrevería a decir como interior, como inmanente, que no deja de tener un movimiento en sí. Todos estos objetos que están cargados de memoria tienen como ese devenir en sí mismo. Claro, todo esto empiezo a decir, llega un momento que estoy con una emoción, casi se me va el aire, ¿no? Como en casa. Como en casa, así, Zuhausen, como dicen los alemanes, ¿no? Y es cierto, ese cochecito de veras que está ahí, yo me acuerdo que yo tuve un cochecito así. Me explico, si mi edad ya me lo permite decir que ya casi soy contemporáneo de esto, ¿no? Pues sí, pero cada vez más, ¿no? Sí, yo creo que sí. Pero, hace rato decíamos éramos vintage, pero yo creo que ya empezamos a ser yo soy antiguos. Tú sí eres vintage, yo soy antiguo, ¿no? Pero vamos, a mí me parece que sí, que hay una memoria perdida de las cosas. Y casas como esta recuperan esa memoria, ¿no? ¿Sí? Es una memoria que se actualiza y que tiene una vigencia justamente temporal. Evocan un tiempo en el que fueron construidas, en el que fueron hechas, que además con otra mentalidad, ¿no? Es las cosas, ¿por qué duran? Porque se construían para la eternidad. El arte ha tenido siempre una función integradora, organizativa, que se lleva a cabo a partir de la representación. Es como un reloj cuyo mecanismo funciona a la perfección. A finales del siglo XIX, la fotografía seguida por el cine introducen una lectura radicalmente distinta en la percepción del tiempo y del espacio. Schopenhauer dice que la música constituye un capítulo aparte de las demás artes. En ella no se reconoce la copia o cierta reproducción de una idea de la esencia del mundo. Es un arte tan grande y magnífico que incide en lo más íntimo del ser humano, que llega a lo más hondo y así se universaliza. Incluso supera la intuición y nos lleva al gozo puro al explorar lo más íntimo. Nos metemos en los zapatos del compositor y tiene él un transcurso, una percepción del tiempo cuando idea, concibe, crea aquí arriba aquello que va a componer, que es un tiempo totalmente distinto en su materia y en su desarrollo al tiempo que se tarda en escribirlo, que normalmente, salvo gente como Mozart, como Rossini, que escribían a la velocidad que pensaban la música, es un tiempo distinto para casi todos los demás compositores, ¿sí? Y después viene el tiempo que aplica a la música, es decir, en qué tempo, la velocidad que aplica a cada parte de su música, que es otro tiempo distinto que no tiene nada que ver con los otros dos. Que es como un tiempo cualitativo, ¿no? Es como la duración. Exacto, la duración que percibe finalmente el oyente. Y después viene el tiempo que manejan los intérpretes, él o los intérpretes, y después la percepción del público. Entonces es una acumulación de distintas formas o distintas temporalidades que se hacen una maraña de tiempos que puede ser muy, muy, muy interesante. Sí, alguna vez escuchaba que había dos versiones que eran como que sintetizaban esto, de la Quinta Sinfonía de Mahler, y que de alguna forma explicaba, el que hablaba de las interpretaciones, que una duraba casi 10 minutos más, ¿no? Entonces Solti me parece que era una, y la otra, no recuerdo en este momento, pero alguien mucho más joven. ¿Ahí qué pasa con la interpretación y con el artista? ¿Cuál sería el tiempo ideal de interpretación musicalmente hablando? Yo creo que la respuesta
la dio. Dudamel, perdón que te interrumpa. Dudamel. Era el otro. Dudamel era el rápido. Dudamel era el rápido, que Sí, decían claro. que casi estaba haciendo una, Un joropo. Un joropo maleriano. venezolano, Sí. pero que lo hace bien, ¿no? Lo hace lleno de energía y todo, pero y el otro era Solti. Entonces, perdón, vuelvo a eso. Yo creo que la respuesta la dio, una de las muchas posibles respuestas, al menos la que a mí más me gusta, Sergiu Celibidache. Él era un especialista en Bruckner y para mí Bruckner no solamente es uno de mis compositores favoritos, sino para mí él es el paradigma del manejo expansivo del tiempo en la música, sobre todo en sus sinfonías. Celibidache hablaba de Bruckner y de sus interpretaciones de Bruckner porque eran muy cuestionadas, o sea, muy admiradas por un grupo muy numeroso de melómanos y muy cuestionada por algunos otros. Básicamente lo que hace Celibidache, lo que hacía cuando interpretaba a Bruckner, era expandir muchísimo el tiempo. Para algunos conservadores era demasiado, pero Celibidache lo explicaba porque le preguntaban, oiga, ¿por qué tan lento esto? ¿Qué pasa? Entonces él tiene toda una teoría que estaba basada en toda clase de sistemas filosóficos, en el Zen, en la jardinería, Y la misma en densidad, la densidad de Bruckner, etc. Y él explicaba que una cosa que finalmente en las palabras suyas podía sonar muy complicado, pero que terminaba por ser muy sencillo, ¿sí? Si tú interpretas música a cierta velocidad, un evento sonoro, así un instante sonoro, si no le das el tiempo de que permanezca, resuene, se desarrolle, se enlace con el otro, se vuelve una aglomeración, una cosa tras otra. Y entonces la percepción no es completa. Y la emoción, desde Y luego, la emoción es varía completa. Y muchísimo. Celibidache percibió muy claramente, y según yo con mucha precisión en Bruckner, una intención de este casi palurdo maestro de casta campesina austriaca que era Bruckner y que por el otro lado un compositor glorioso, percibió la intención de Bruckner de darle el tiempo al tiempo y de darle tiempo a la música. Entonces Celibidache lo que hacía era algo mucho más complicado, por supuesto, que simplemente marcar más lento lo que dirigía. Eso lo puede hacer cualquier tonto con una batuta y una Y puede orquesta. volverse aburrido. Y puede volverse muy aburrido. No, Celibidache primero decía que no es a este tempo, sino es a este. Punto número 1. Ahora, ya que lo expandimos, nos vamos a meter en ese tejido que hemos abierto. Como abrir Nos vamos a meter y entonces vamos a explorar. hacer la música ahí. Y el ejemplo claro del manejo de un manejo del tiempo absolutamente mágico en Celibidache Bruckner es el final, la coda del cuarto movimiento de la cuarta de Bruckner. Es un prodigio. Es un prodigio. Tú escuchas ese final. No, toda la sinfonía es una joya en este sentido de la expansión del tiempo. Pero escuchas ese final y yo que la conozco de memoria esa sinfonía porque es una de mis 2 o 3 obras favoritas, la primera vez que escuché la versión de Celibidache no lo creía. Creía yo conocer Te esa trasladó. obra. Y aquí hay cosas que nunca había oído y que están escritas en la partitura. O sea, Celibidache jamás le añadía de su cosecha. Pero la forma de expandir primero el tiempo y después meterse con la batuta como un microscopio e ir sacando del tejido Era como esto para acá, como esto para darle una acá. arquitectura. Oyes ese final del cuarto movimiento de la cuarta de Bruckner y es como si no lo hubieras escuchado nunca antes. Y no es nada más la lentitud. La lentitud es solamente una componente principal y además lo que hace Celibidache con ese tiempo extra, el tiempo más expandido que él mismo se da, y entonces se mete de cabeza a la partitura y a la música y al sonido y empieza a ensamblar de manera que el tejido que hace te da a ti como auditor una percepción del tiempo musical y del tiempo bruckneriano en particular totalmente diversa, y eso es fantástico. Y hay pocos directores que realmente lo saben hacer. Pensaba ahorita que también es tu pasión el cine y justamente la diferencia, y ahí puede ser como mucho más claro,
entre una película lenta y una película que tiene una duración. Digamos, una película como Hiroshima Mon Amour, que es como de mis favoritas, y que es una película que te da esta densidad en las emociones, en los sentimientos, en las sensaciones, en lo visual, y de pronto películas que han pretendido ser artísticas y que son de una lentitud imposible de sostener Claro, como espectador. Es exactamente ¿no? lo mismo. Es muy distinto simplemente expandir la duración de la obra a realmente darle tiempo a la obra. Son conceptos totalmente distintos, ¿sí? Y en la fotografía fija, justamente como no tiene la componente temporal, tú la escoges, tú la pones, tú la fijas y ahí queda. Y la sacas. Y la sacas del contexto. Y después... Y del paso del tiempo. Y después lo interesante es cuando la remiras, cuando la revisas, cuando la revisitas, la fotografía fija, si tienes frescas las condiciones y el momento y lo que te rodeaba, etcétera, tienes una percepción de un tiempo que aparentemente está congelado y es único y es inmutable, y después la del espectador. En el libro En busca del tiempo perdido de Marcel Proust, el tema del tiempo se plasma a través de una magdalena mojada en el té, cuyo gusto supone para el protagonista la recuperación casi epifánica de un recuerdo infantil hasta entonces perdido. En este fragmento podemos constatar, influida por las ideas del filósofo Henri Bergson, la teoría proustiana sobre la memoria. El arte ha tenido siempre una función integradora, organizativa, que se lleva a cabo a partir de la representación. La parte subjetiva tiende más hacia lo interior, lo oculto, lo irracional. Es en la que lo metafísico es integrado. Y, por otro lado, la parte objetiva, que está encaminada a la representación que se mide en estilo, color, texturas. Sin esa medida no podría haber arte. Es como un reloj cuyo mecanismo funciona a la perfección. El reloj de arena funciona con un polvo muy fino, el cual cuando hay ciertas medidas del tiempo, o sea, tú lo volteas, el reloj puede tardar 5 o 10 minutos. Darte cuenta de ese tiempo y volverlo a voltear. Y hay en su tamaño más grandes o más pequeños. Pero de entrada tienes que conocer la hora Exactamente. para poder determinarla en el movimiento del reloj. Sí, ¿Cómo funcionan los relojes de sol? Los de sol, pones en un momento dado, se hace un pequeño círculo con una vara en medio y exactamente poniéndolos al sol, la sombra te va marcando la indicación del tiempo. Digamos que sería el tiempo más exacto, porque el sol no se equivoca en su transcurrir. En su rota. Y entonces, ¿cómo llegamos de eso a los relojes? Nos venimos ya avanzando la tecnología con los relojes, tal vez después del de sol, vendía a medirlo con especie como de velas, también los tenían los castillos, marcar la veladora, y el consumo de la llama te iba indicando que estaba corriendo el tiempo. Y así nos venimos caminando a llegar a los relojes hechos a mano, siglo XX, siglo XXI, desde muchos años atrás. Ahora, el oficio de relojero te permite a ti construir el tiempo de alguna manera. Digamos, tú puedes armar un reloj desde el inicio. Exacto. Con todos sus componentes. ¿Cómo es ese mundo? ¿Qué es lo que haces tú todos los días en tu taller y cómo te relacionas con el tiempo? El tiempo para mí el tiempo es infinito. El tiempo forma parte de tu vida, de tus momentos, tiempo de tristeza, emociones, tiempo de amar, tiempo de relajar, tiempo de estar con la familia. Yo siento que el tiempo es un complemento de nuestra vida. Reparar un reloj yo siento que es un arte. Ya no hay muchos que reparamos relojes, pero sí es un complemento de tu vida y soy completamente feliz cuando un reloj lo arreglo, lo termino. Ahora, digamos que de la creación del reloj hasta cierto momento, el reloj tiene un mismo sistema y una técnica y más o menos se trata de lo mismo, los componentes que tú me enseñabas en este esquema que ahora vamos a ver. ¿Qué pasa cuando se revoluciona la tecnología, entra lo digital? ¿Qué tienes que hacer tú? Porque de pronto pareciera que te ibas a quedar sin trabajo o qué tienes que hacer para actualizarte, sí. ¿No? Exacto. En este tiempo todo lo que es la tecnología, nosotros tenemos que renovar. Dicen renovar o morir. Hay que renovarse. Nosotros entramos con el sistema, pues el mecánico de cuerda, como vemos estos relojes de péndulo, despertadores, pero llega la tecnología, llega el cuarzo, llega la bobina. Entonces uno tiene que prepararse, tomar cursos y exactamente eso, sobre el tiempo te van llegando relojes más modernos, pero todos tienen un fin, dar el tiempo. Eso sí, no hay
así sea de cuarzo, sea de cuerda, antiguo o de arena, el tiempo se tiene que reparar. No hay otra. Sí es interesante los mecanismos de antes, la cuerda, engranes, la llave, que tú llegas y le das llave a tu reloj. Esos relojes son muy cotizados, la gente los quiere mucho. Realmente ya no hay quien, pocos somos los que arreglamos ese tipo de relojes, pero sí hay, somos ya pocos, pero sí hay quien le tenga cariño a la profesión. La imagen en movimiento cambia por completo nuestra percepción sobre las bellas artes. El cine es la modernidad pura. Arte en movimiento que reta todas las anteriores con una gran capacidad de imitación al mundo. Al colocarnos en una sala oscura, se radicaliza nuestra percepción, haciendo que todos nuestros sentidos se afinen. Mientras el cine intensifica cada vez más su intención de ser como la vida misma, las artes visuales inician la exploración que las llevará por nuevos caminos, mucho más libres al desprenderse de la necesidad de la imitación tradicional.